Llego al aeropuerto de Carrasco, a la base aérea, se me informa por esta propia persona, el jefe de la seguridad, de mi seguridad. Nunca fue el jefe de la seguridad presidencial. Al que comunicaban que era el jefe de la seguridad presidencial, que tenía un sello que colocaban documentos como jefe de la seguridad presidencial, que disponía resoluciones como jefe de la seguridad presidencial, pero no era jefe de la seguridad presidencial. Y nadie en el gobierno se dio cuenta. Bueno, este fue el tono que en un momento tomó la comparecencia de ayer del ministro Luis Alberto Heber en régimen de comisión general en la Cámara de Senadores. Tuvo una hora de introducción el senador Alejandro Sánchez, donde formuló algunas preguntas. Luego vino la réplica del ministro Luis Alberto Heber, donde en esa réplica incluyó las respuestas, porque así lo dispuso el ministro, para el prosecretario Ferrés, para el director de Identificación Civil, el director de la Oficina de Inteligencia del Estado, Álvaro García, y al prosecretario también del Ministerio del Interior le dio la palabra a Guillermo Maciel para que dieran algunas de sus explicaciones. Y en ese momento el ministro Heber sacó lo que él denominó como un pedido de apuro de un pasaporte que correspondía a el ciudadano ruso Alexei Silvaev, que fue procesado días antes que fuera procesado Astesiano como un integrante de esta red, de este grupo de asociación para delinquir, que adulteraba información uruguaya, adulteraba información que tenía que ver con partidas de nacimiento para obtener pasaportes rusos falsos. Sin embargo, cuando presentó esta carta, también dijo que ese pasaporte no fue entregado. Luego el senador Sánchez la leyó, esta carta, y ayer la compartimos. Pero luego de eso, esto comenzó a tomar otro rumbo cuando tomó la palabra el prosecretario Rodrigo Ferrés y aseguró que Alejandro Astesiano no era el jefe de seguridad presidencial del presidente Luis Lacalle Pou, sino que era parte integrante de su custodia, y leyó el decreto donde se determinaba que un civil no puede ser el jefe presidencial de un presidente, valga la redundancia, porque eso está establecido por decreto. En ese momento es cuando el senador Alejandro Sánchez lee esta resolución que presentamos y que vimos ahora en el tape de arranque, donde está firmada por el prosecretario Rodrigo Ferrés, fecha 23 de diciembre de 2021, y recordarán ustedes, el presidente Luis Lacalle Pou fue a pasar la Navidad al Congo, a la República Democrática del Congo, donde compartió con algunos cascos azules uruguayos las fiestas allí. En esa resolución firmada por el propio Rodrigo Ferrés, dice que la comitiva estará integrada por el señor jefe de la Casa Militar, César Ifrán, la señora edecán por la Fuerza Aérea, María Echeverri, y el señor jefe de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano. Esta es la nota y la réplica que hace el senador Alejandro Sánchez para, bueno, dar más vínculos de que Alejandro Astesiano se presentaba como, era presentado por el propio gobierno como jefe de Seguridad Presidencial. Lo vimos recién en el tape. En la conferencia de prensa que dio el presidente de la República el día 26 de septiembre, lo presentó como jefe de seguridad presidencial, y esa conferencia, recordemos, fue ya cuando Alejandro Astesiano estaba detenido, cuando volvieron de Costa Rica en esas vacaciones en las que el presidente estuvo. El día martes 27 de septiembre ya Alejandro Astesiano es formalizado por la fiscal Gabriela Fossati, y ese mismo día se da esta resolución del presidente de la República que Alejandro Sánchez leía, que tiene que ver con la resolución del 27 de septiembre de 2022, que de acuerdo a lo establecido en la cláusula sexta del contrato de adscripción suscripto con el señor Alejandro Astesiano del 1 de marzo de 2020, la Presidencia de la República puede rescindir dicho contrato en forma unilateral y en cualquier momento. Bueno, considerando que resulta pertinente hacer uso de la cláusula porque Astesiano era formalizado por la justicia, se dispone a que se rescinde el contrato de Alejandro Astesiano, que fue celebrado entre la Presidencia de la República y el señor Alejandro Astesiano el 1 de marzo de 2020. Alejandro Sánchez hace referencia a el contrato que se hace y la resolución que vincula a Alejandro Astesiano con Presidencia. Ese contrato no está en Presidencia de la República, esa resolución, mejor dicho, no está. Y según nos dijo el senador Alejandro Sánchez, cuando ayer se les hizo referencia a que se las iban a entregar, no se la entregaron por parte del oficialismo esta resolución. Una cosa más que presentó el senador Alejandro Sánchez tiene que ver con una nota que fue firmada por el propio Alejandro Astesiano de 2 de mayo del año 2021, que dice que por intermedio de la Oficina del Servicio de Seguridad Presidencial, el jefe de seguridad del presidente de la República, señor Alejandro Astesiano, dispone que el subjefe del Servicio de Seguridad Presidencial,
comisario mayor Jorge Daniel Amaro es suspendido en sus tareas a partir de la fecha que leíamos y por el lapso de 15 días. Y esto está firmado, como dice Alejandro Sánchez, por el jefe de seguridad presidencial. Así lo describe Alejandro Astesiano. Está su nombre, está su firma y está sellado. Esto por un logo que tiene que ver con seguridad presidencial. Es un logo específico de seguridad presidencial. El mismo logo que Alejandro Astesiano elige para su tarjeta personal, su tarjeta de presentación personal que estamos viendo en pantalla, esa era con la que Alejandro Astesiano se presentaba como el jefe de seguridad presidencial del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Así que bueno, este fue el tono entonces en el que en un momento se dio la comparecencia, en el que pasamos de las interrogantes de los antecedentes o anotaciones policiales que tenía Alejandro Astesiano. El propio Garcés reconoció que le había dado la información, que le había hecho llegar al presidente la información de que Alejandro Astesiano tenía ciertas anotaciones policiales. Cuando consultamos al ministro Heber y al propio Garcés en conferencia de prensa, Garcés no contestó, sí contestó el ministro y dijo que estas anotaciones no eran más de 30 como se conoce hasta el momento, sino que eran menos porque alguien, a su entender y a su investigación, lo que hizo es adulteró o desasoció la cédula del sistema de Alejandro Astesiano y por eso no figuraban las indagatorias y tampoco el antecedente judicial que Alejandro Astesiano tiene con fecha del 2013, mejor dicho, en 2013 Alejandro Astesiano estuvo preso en la cárcel de Las Rosas por una causa de estafa. En 2014, en septiembre de 2014, cuando se estaba en plena campaña, ya Alejandro Astesiano estaba trabajando con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la campaña presidencial de Lacalle Pou, que luego termina perdiendo. Ahí en ese momento se dicta la sentencia para Alejandro Astesiano por estafa. O sea, unos días en lo que Alejandro Astesiano seguro está trabajando con el hoy presidente de la República, en ese momento candidato, se brinda esta sentencia y bueno, el presidente aún así dice no conocer sobre el prontuario de Alejandro Astesiano. Y un dato más para cerrar que ayer brinda el propio senador Alejandro Sánchez, es que Astesiano tenía vínculos con el director actual del INR, con el director de Migraciones y con el director de Identificación Civil, todas personas que trabajaron en el gobierno de Lacalle Herrera, y señaló entonces el senador Sánchez que tenía vínculos con estas personas. Así que bueno, se suma este elemento más a la investigación en donde se dan algunos indicios que Alejandro Astesiano venía trabajando de antes y bueno, después hay parte de la intervención del senador Sánchez dice que bueno, no se respondieron estas consultas a propósito de hasta dónde puede llegar este tema. De hecho, él plantea que esto puede tener hasta vinculaciones con la mafia rusa, algo que seguiremos viendo con el correr de cómo se va desarrollando esta noticia, Martín y Natalia.